A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y auditores, las personas que nos acompañan en nuestro programa Palabras Peligrosas, que es un programa literario y cultural que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SEC, la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, SECH, y Signo Editorial. Como hemos venido comentando en estos 2 meses, en los meses de agosto y septiembre, los hemos dedicado casi exclusivamente al tema de los 50 años. La poesía no olvida. Y por tanto hemos convocado a participar en este espacio a una enorme cantidad de poetas, que algunos están en Chile, algunos participan desde provincia, otros desde la capital, y otros muchos que están en el extranjero, como tenemos esta noche la presencia de Yolanda Duque Vidal, poeta que nos acompaña desde Montreal, Canadá. Yo les voy a presentar a los poetas que tenemos invitados ahora y continuamos escuchándolos a ellos y escuchando su poesía, lo más rápido. Bueno, en primer lugar, como les dije, Yolanda Duque Vidal nace en Santiago de Chile. Ella es poeta, editora y promotora cultural. Desde el año 1986 reside en la ciudad de Montreal, Canadá. Es autora de 11 libros, entre ellos poemas de Canto y Luna, Destino, El jardín de mis sueños, Senderos. Ha sido invitada a varios festivales internacionales de poesía en México, Canadá, Ecuador, Puerto Rico, Francia, Italia, Rumania, Marruecos, Bélgica, Portugal y España. En el año 2001 fundó la editorial Edition Alondras de Montreal, donde ha publicado 30 títulos de autores de Canadá y otros países. Desde el año 2005 ha creado las antologías mundiales de poesía y narrativa Voces sin Fronteras y Voces de Lunas, con poetas y escritores de 65 países. A continuación tenemos con nosotros a Marión Canales, que nace en Santiago de Chile en el año 1957. Entre 1977 y 78 participa en el taller Altazor de la Biblioteca Nacional de Chile. En 1990 se hace socia de la SECH. En el taller Espacio se forma como monitora de talleres con Osvaldo Ulloa Sánchez, magíster y doctorado en letras. En el año 2018 obtiene reconocimiento al aporte y la trayectoria en literatura de la Corporación Cultural Municipal de Talagante. Sus poemas fueron incorporados en el libro de aprendizaje del lenguaje del segundo año básico 2020 de escuelas municipales de la provincia de Talagante. Es profesora de talleres en Casa de la Cultura de Talagante desde el año 2018 y es autora de Feria Libre, año 2022. Luego tenemos con nosotros a Giovanni Astengo, que nace en Santiago de Chile en 1972, poeta. Ha sido publicado en diversas antologías y revistas, tanto de Chile como en el extranjero. Ha publicado, entre otros libros, Anteayeres, La Morada Irreal, Cuartetos de Motel. Soñé estos poemas, La poesía como un dios. Son estudios, reseñas y notas y entrevistas sobre la poesía de Andrés Morales. También tenemos la presencia de Rafael Enrique Escobar, nacido en Rancagua, poeta, fotógrafo, creador audiovisual, gestor y difusor de actividades culturales. Ha publicado 2 libros individuales y ha sido parte de antologías de la región. Se ha desempeñado como monitor de talleres literarios y de formación de lectura. En el año 2014 participó en el Encuentro Iberoamericano de Poesía, Poquita Fe,
creó el programa literario y cultural Sonidos. Y con eso pienso que he presentado a nuestros invitados. Está con nosotros también el poeta gótico Rodrigo Verdugo y surrealista. Y Rodrigo es parte del comité que ha organizado estas lecturas, así que él nos acompaña hoy día en esa calidad y yo lo voy a dejar a él para que le dirija la palabra y invite a la primera persona que quiera a leer. ¿Te parece, Rodrigo? Bienvenido, bienvenidos todos. Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas noches. Yolanda, Rafael, Giovanni, y no sé si por ahí está también Marión, ¿no? Por Bueno, favor, Marión, envíame una señal si estás por ahí. sí, Por aquí estoy. Ah, magnífico, qué bueno. Qué bueno. Sí. Pero estás ausente ahí, estás ausente. Ah, La vaya, cámara. ¿cómo? La cámara, ahí está. activar la cámara. cámara si puedes, por favor. Ya, Voy. Carlos. Perfecto, Ahí Ya. está. Hola, hola. magnífico. Ahora sí Hola. estamos todos. Hola, querida. Bien, Hola, pues, Rodrigo. ¿cómo están? Vamos a partir con una pregunta. Y yo quiero esta pregunta hacerla como una suerte de extensión de lo que alguna vez dijo Jorge Telier respecto al mito. Jorge Telier dijo que el poeta era guardián del mito. Y por extensión podríamos decir que el poeta sería también el guardián de la memoria, ¿no? El poeta como guardián de la memoria. Y en ese sentido, también hago hincapié en lo que formuló Hegel, que si bien Hegel dice que todo es pensamiento, pero el mundo es más vasto que el pensamiento. Podríamos decir también que si todo es memoria y el mundo es más vasto que la memoria, si quitamos esa memoria del mundo, no comprendemos a cabalidad del mundo. Entonces, ¿qué papel tiene la memoria en la poesía? Y si ustedes consideran si realmente el poeta es un guardián no solamente del mito, sino es un guardián de la memoria. Por esa pregunta. Perdón, entendiendo un poco todo esto a raíz de que ciertos historiadores, ¿cierto? O ciertas, por decirlo así, bueno, también declaraciones por parte de algunos sectores políticos, han insistido un poco en negar, en borrar y en dar vuelta a la página respecto a lo sucedido durante el golpe militar, instaurando lo que podríamos decir una discontinuidad de la historia, ¿no? Al omitir ciertos sucesos que conformaron esa época, que la marcaron violentamente. Entonces, respecto también a esta discontinuidad de la historia que estamos viendo nosotros, o que estamos ahora asistiendo a un intento, digamos, de descontinuar la historia, ¿qué papel tiene el poeta ahí como guardián de la memoria? Parto la pregunta por Marión, ya que la tenemos acá frente. Sí. Bueno, buenas noches a todos ustedes, a Jorge Calvo, que lo he visto, siempre hablo en plural, yo y mi yo. lo hemos visto por ahí por ferias del libro, en fin. Sí, creo que el papel de la memoria en el escritor, en la poesía sobre todo, cumple un rol fundamental porque uno es un veedor, se puede decir, ¿no? Un observador de la realidad que acontece en la misma poesía, en nuestros lugares, si del lugar se trata, por ejemplo, los lugares de trabajo, lugares de estancia, ¿no? Lugares en los que uno vive lo cotidiano. Y es un referente como al momento de poder explicar qué es la poesía, ¿no? En el fondo es eso, es un fondo de memoria, ¿no? Es una estancia donde la memoria se instala
¿cierto? A través de lo que uno narra en la poesía, a través de lo que uno siente, en una primera persona, en una segunda persona, y es una especie de bitácora de sueños en realidad, ¿no? Es una forma de contar la realidad de otra manera. Y creo que la memoria se puede asir, por decirlo de una manera más definitiva, a través de la poesía. Y queda ahí, permanece por el tiempo que los lectores le quieran dar, ¿no? Porque también la poesía sin lector pierde su segunda parte, que es fundamental, ¿no? Que es esa comunicación vital que hay entre el silencio creativo y la expresión que sale a la luz pública. Yo estuve muchos años sin poder publicar, muchísimos años, con mucha obra, con Feria Libre, en este caso, de 1990, donde relato toda una historia que acontece en un tiempo determinado en las ferias libres. Y que hoy por hoy tú lees la poesía de Feria Libre y te das cuenta que no ha cambiado mucho, que lo que está relatado allí sigue vigente. Entonces, ¿cómo no va a cumplir un rol fundamental la memoria en este sentido? Claro. En el sentido de permanencia que tenemos nosotros, de una forma de permanecer en el tiempo, que es esta permanencia tan frágil pero tan profunda a la vez, ¿no? Es estar aquí. Y Marión, bueno, de hecho la feria es en sí misma también yo lo veo como una resistencia a lo que es la economía de mercado, no la economía libre mercado, porque eso de libre mercado, bueno, no, la economía libre mercado, Sí, bueno, sí. hay O unas sea, también. es un centro de batalla siempre. Porque nosotros, Claro, cuando yo estuve escribiendo sobre Feria Libre, estaba también trabajando en Feria Libre y me tocó formar sindicatos y me tocó luchar por defender las calles, ¿no es cierto? Porque también quisimos ser barridos por esta suerte de neoliberalidad del mercado que se instala en los malls, ¿no? Entonces, pero afortunadamente contamos con el apoyo de la gente que, que hizo de la Feria Libre un lugar. Y ahí es importante lo que dice Tellier, ¿no es cierto? Esta preponderancia de los lugares. Si tú no tienes un lugar, no tienes poesía. La Feria Libre es poesía porque es un lugar donde la gente transita, donde la gente comparte, donde se vierten opiniones, es una tribuna también, donde tú puedes discutir con alguien una diferencia de opiniones. Entonces es importante ver que la misma gente, ha permanecido, ha preferido mantener estos lugares, que son lugares propios, ¿no? Lugares de costumbre, lugares de cultura. Cultura es cultivar, ¿no es cierto?, es un lugar de costumbre, porque es la única manera de conservar también esa cercanía con el otro, ¿no? claro. Este casero que te grita los productos y que te vende, no te está vendiendo solamente un producto que tú puedes comprar en cualquier parte, no. Te está ofreciendo la posibilidad de conversar, ese acercamiento, ese conocerse, ese interiorizarse. Tú escuchas una conversación de una persona que va a una feria libre y es algo que le está aconteciendo en el momento y es algo que necesita expresar. Entonces, Claro, es un centro de comunicación permanente. claro, Afortunadamente no fuimos barridos por esta neoliberalidad porque la gente no lo ha querido. claro. Es una forma de resistencia también digamos, Y una contracultura también porque es un lugar donde claro, no se piensa que se puede hacer cultura, ¿no? Pero yo hice el lanzamiento de mi libro en Feria Libre, en la Feria Libre donde yo trabajé, después de 30 años. Ya los antiguos colegas no estaban. Y yo nunca pensé que la gente se iba a detener a escuchar poesía, ¿no? Yo presenté como una especie de propuesta artística, ¿no es cierto?, la lectura de la Feria Libre con el lanzamiento junto a Marciano Editores. un editor, claro. Y siempre dije que no esperaba que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo por ver o escuchar poesía, porque la gente está escuchando igual, ¿te fijas? O sea, la voz está entrando y en la Feria Libre la voz entra a los hogares.
entra al alma. Entonces tendría que hacerlo de la misma manera como la poesía nació, en una permanente escuchar y escucharse. Justamente lo que intentó destruir la dictadura, esa interacción de la colectividad, ¿cierto? Disgregar Claro. la colectividad y también disgregar la comunidad, destruir Claro. la comunidad en su núcleo. Marión, ¿algún fragmento de Feria Libre que nos pudiese leer a propósito? Bueno, yo abro el libro, y eso es algo bien importante, abro el libro con un pequeño poema que dice, por quien no canta abro esta voz, por quien no sueña estas alas, para ser más que un montón de voces al atardecer y ser más que una voz, más que un par de alas. Yo creo que ahí está la labor del poeta, ¿no es cierto? En ser una voz, nada más, una voz que pasa, una voz que no se queda, porque los acontecimientos y la poesía siguen, permanece. Uno se va, uno se muere, ¿no? El tiempo se lo lleva a uno, pero la poesía continúa. Entonces la voz Gloria. que está ahí cantando en la poesía de Feria Libre es como la voz del feriano también, ¿no? Que permanece en el aire captando la atención de un lector, en este caso de un comprador, ¿no? Y uno se va, la fragilidad se lo lleva, pero la poesía es muy fuerte, muy poderosa, esa permanece. Gracias, Mario. Yolanda, siguiendo con la pregunta, si bien no todo es memoria, porque el mundo desborda la memoria, pero sin la memoria no podemos entender ni la plenitud del presente ni la plenitud del pasado. Sin memoria, en el fondo, no podemos entender el mundo, ¿no? Porque la historia nos ha enseñado que todo es progresivamente lineal, pero la historia no es totalmente lineal, como se enseña. Hay progresión, hay digresiones que son progresiones, progresiones que son digresiones, y en ese sentido no se puede negar, no se puede omitir una parte de la historia, porque nos enfrentamos nuevamente a esta discontinuidad que parece que se quiere imponer, digamos. ¿Cuál es tu visión respecto al rol de la poesía frente a esta discontinuidad que quieren imponernos respecto a la historia? Bueno, mira, empezando, la memoria es lo único que nadie nos puede quitar. Nadie. Salvo la Mr. Alzheimer, ¿no? La memoria, en el caso de la poesía, es importantísima, importantísima, sobre todo en estos tiempos y sobre todo con lo que sucedió en nuestro país, lo horrendo que sucedió en nuestro país. Es algo que tenemos que escribir sobre eso, tenemos que hablar sobre eso a las nuevas generaciones. No podemos quedarnos callados, no podemos ser narcisistas y escribir cosas sobre nosotros mismos nada más, sin hacer denuncia. O sea, la palabra está, nosotros tenemos que moverla en favor de la memoria, sobre todo de los pueblos, de nuestro país, evidentemente. Estos 50 años son para reflexionar y para retransmitir a nuestras generaciones, nuevas generaciones, todo lo que sucedió, para que no se repita, evidentemente, para que no se repita. Yo más que nada escribo sobre las cosas. Por ejemplo, tengo un manifiesto donde no solo hablo de la preocupación que tenemos y que debemos mostrar los poetas, no solamente sobre lo que nos ocurre a nosotros, lo que ocurre a nuestro país, sino al mundo entero, ¿no? Porque estamos en un globo terráqueo, no estamos solos, tenemos gente por todos lados, la humanidad entera está sufriendo en este momento, de diferentes maneras. Hay guerras donde ni siquiera hablan que hay guerras, ¿me entiendes? Hay hambre donde ni siquiera sabemos que hay hambre. Es decir, si me permites, leo el manifiesto. Lo voy a abrir. Está dirigido pues a todos nosotros, los poetas, ¿no? Alcemos la voz contra quienes nos dominan y manejan nuestras vidas por medio del terror. Contra el impune verdugo esclavizador del mundo,
Alcemos la voz por el rescate de nuestros pueblos, avasallados, vejados, invadidos, contra la hipocresía de los falsos profetas que nos venden la palabra de Dios. Alcemos la voz contra el consumismo voraz, contra la corrupción política y empresarial y el negocio indignante de la salud y la educación. Alcemos la voz contra la complicidad entre clínicos y laboratorios de fármacos, productores de adictos y de vacunas para aumentar nuestra ingenuidad. Alcemos la voz contra las guerras, la discriminación, la xenofobia, la homofobia, el racismo y violencia de género, y los cómplices de los abusos de los derechos humanos. Alcemos la voz hasta quedar sin aliento por el futuro de nuestra humanidad, el planeta, el porvenir de los niños y de todos los pueblos del mundo. Una verdadera declaración de principio, Yolanda. Ya, manifiesto insurgente le puse yo, ¿no? Manifiesto insurgente. La pura insurgencia. Sí. Gracias, gracias, Yolanda. Por nada, Gracias. encantadísima. Giovanni, ¿el poeta puede ser guardián de la memoria, efectivamente? Mira, yo creo que el poeta trabaja con la memoria, ya sea la memoria histórica, política, social y personal. Y de lo personal están los contextos históricos que el poeta va descifrando en los textos. Pero quiero comenzar, comenzar con una premisa, que no es un cliché, que nunca más en Chile, 73, nunca más Auschwitz, nunca más Hiroshima y Nagasaki, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice la derecha, nosotros respondemos que nada justifica el horror. Yo nací el 72 y crecí en dictadura. A los 14 luché contra la dictadura. Mis autores favoritos de mi adolescencia eran Celaya, Miguel Hernández, aunque hoy día creo, no restando la calidad de Celaya ni Hernández, ni de Roque Dalton, por ejemplo, pero creo que hoy grandes poetas de la memoria chilenos, por ejemplo, son José Ángel Cuevas, Horacio Loy, que tienen otra mirada desde la historia de Chile. Bueno, Gonzalo Millán con el poema La Ciudad, creo que es el ícono de la barbarie, sobre la barbarie, perdón. Bueno, en los 80 la resistencia cultural, el grupo CADA, Churita, Rodrigo Lira, Eric Paul Hammer, con los helicópteros, etcétera. Yo creo que Chile ha aprendido algo y que la fisura no puede justificarse ante nada o con ningún fundamento. La fisura fue porque hubo un horror. Hubo horror. Fue algo terrible. Y si me permites, puedo leer un texto, un poema, para cerrarme. Es un juego de palabras con los Beatles. El primer verso, al menos. Tiempo al sol. Ah, mira toda esa gente solitaria. Mira los contentos en el documento en blanco y negro. Y esta noche tan triste, como cuando pusieron tiempo al sol. Cuéntame si acabaron con la semilla diáfana de un nuevo día. Ah, mira toda esa gente solitaria. Mira toda esa gente feliz. Eso, Rodrigo. Creo que nacimos con una marca casi genética, al menos mi generación, que fue la dictadura, y que nos quiebra hasta en nuestra vida personal. Sí. Infancia y adolescencia en dictadura, que es, bueno, la generación del 70 y después la generación del 80, ¿no? Claro. Porque de alguna forma la generación del 90 ya está un poco más distante, aunque acusa la generación del 90 también algunos efectos.
aunque en algunos momentos se haya dicho que posteriormente a la generación del 90 haya tenido algunas complacencias con la concertación, pero eso es una cosa como para que puede ser Claro. discutible. Con el perdón de los, con el perdón De los presentes. claro, de la gente de los 90, la generación del 90. En esta perspectiva, gracias Giovanni, gracias. En esta perspectiva, digamos, de, de la memoria, ¿cierto? Porque la memoria pone en perspectiva las cosas también. La pregunta ahora va para Rafael. Y vuelvo a reiterarla. ¿De qué manera puede aportar la poesía frente a este intento de discontinuidad que se está pretendiendo imponer, ¿no? Al negar una parte, digamos, de la historia de Chile, ¿no? Porque la historia es progresiva y si nosotros negamos algo que sucedió, la historia no puede progresar. Nos quedamos en un estadio de cultura impresionista solamente, ¿no? Entonces, Rafael, la pregunta es, ¿qué papel tiene la poesía en todo esto? Bueno, En esta complejidad. sí, y ya que se me emplaza, se nos ha emplazado esto, y uno como ser íntegro que es, bueno, yo me desarrollo en otras artes también, como en la fotografía, y veo ahí que nosotros como poetas, nosotros digo, todos los que estamos acá y todos los poetas, dejamos imágenes escritas pues, ya en un papel, en libros, en pasquines, no sé, en notas en periódicos, incluso, bueno, ahora en internet uno deja textos que son, que están mostrando una realidad, ya sea por ejemplo, en el momento del estallido social o acá en lo que estamos viendo en este golpe de Estado tan sangriento que sufrimos hace 50 años en nuestro país. Y están ahí escritos la visión. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una fotografía, estamos dejando una marca que está en una imagen que se la podemos mostrar, pero si no hay un texto que lo dice, que explica también esa imagen, y esa es la labor de nosotros como escritores, poetas, recordadores de los horrores que se sufrieron en esos momentos. Yo nací en el 75 y nací en un hogar que se guardaba silencio y después las voces de otros que escribieron esta memoria me permitieron vislumbrar cuál era el camino que nos llevaba a una libertad y cuál era la verdad histórica. Entonces, esto nos permitió también a nosotros, los que vivimos también en hogares en que se silenció todo esto por un miedo tremendo al horror, al dolor que tuvo ese golpe de Estado sangriento que perpetraron la derecha y los militares. eh, Tenemos nosotros también que mostrar esto a los demás para que se vaya visualizando, porque hay un tremendo negacionismo de esto. Y bueno, como todos están hablando sobre, también mostrando uno de sus textos, nosotros vemos, por ejemplo, que en el sur se repartieron las tierras, se robaron las tierras de los comuneros mapuches, se las repartieron entre eh, los mismos afines de lo que era la dictadura. Y yo escribí un texto de un libro en que estoy trabajando sobre lo que es la resistencia, digamos, de los pueblos, y se llama Tierra Resistencia este texto. Y dice así: las flores brillan en el amanecer, no conocen su propia belleza, crecen ocultas en quebradas, susurran, su idioma se siente. La machi vive en Tierra Resistencia, recoge matico para las heridas de su pueblo. La Gwen bajo la sombra de un árbol debe actuar rápido. La mala serpiente se acerca. Los extraños vienen pronto a robar la tierra. Esto no les pertenece. Ñuque Mapu, Ñuque Mapu.
quiero verte libre nuevamente. Antú, ven y trae la luz a este lugar. Señor Genechen, barre con los espíritus malignos, vienen confundidos con el bosque. Tengo miedo, Puyen, dale paz a estas noches. La mala serpiente traga todo sin saciarse, es artificial y mentirosa, viene por nosotros y hoy debemos estar preparados. Bravo, bravo. Bravo, gracias, Rafael. Bueno, eso es lo que... Porque si uno también, si hacemos como una... vamos un poco más atrás, mucho más atrás del 73, y esto lo recalcó no hace mucho Licura Chevilaf, los desaparecidos ya estaban ya eran un producto de la invasión española a Chile, ¿no? Ahí empieza el genocidio en realidad. Ahí empieza un genocidio que más sistemáticamente, digamos, se instala con el golpe militar, pero Chile ha sido un país que tiene una larga data de Invasores. Claro. Sí. Claro, Entonces, por ejemplo, los invasores del sur que asesinaron a los Selknam. Fue tremendo eso. mucho más atrás, claro. Más Claro, atrás. justamente. Gracias, Rafael, por esta, digamos, visión también enriquecida que tú tienes de este fenómeno, ¿no? Jorge, ¿algo que quieras agregar respecto a los textos que han leído acá nuestros poetas invitados? Algo muy breve, porque no quiero quitarle protagonismo a ellos, ¿no? Me gusta lo que escriben y lo que dicen. Y creo que mientras más voces se alcen en este coro poético, digamos, más fuerte va a sonar y podemos llegar a más conciencia. Porque al final de cuentas, el que las cosas dejen de ocurrir depende también de las conciencias individuales. Depende también de que cada persona sea capaz de decir, yo no estoy en esto, yo no soy parte de esto. Y eso es importante también. Y creo que la labor que juega la palabra, la poesía, en el sentido de transmitir emociones profundas, es mucho más importante que la voz de los diarios, la voz de la historia, que se dedican a registrar números fríos y cifras. Y hemos oído tantas veces lo que pasó en Santa María, en la Escuela Santa María de Iquique, esa cantata del Quilapayún que dice, no se queden ahí sentados pensando que ya pasó. Es Chile un país muy grande, dice mil cosas pueden pasar. Es así. Y yo nunca pensé que se iba a repetir y se repitió de manera mucho más brutal y horrorosa. Yo los invito a seguir leyendo, a leer otra vuelta, por favor. Otra vuelta más de poesía. Pido yo, don Rodrigo. Ah, gracias. Partir con Marión quizás para seguir con el mismo orden. Sí, el mismo orden. Perfecto. Tiene que activar el micrófono. Ya. Dime, ¿qué me dices? Un poema que nos compartas algo, lo que te parezca a ti adecuado, digamos. Claro, bueno, primero le tengo que compartir que estoy viajando en la parte de atrás de un vehículo. Por lo tanto estoy en permanente movimiento. Poesía en tránsito. Y la señal también está bien movida, ¿no? Bueno, no me extraña nada porque la vida se trata de eso, de estar en permanente movimiento. Ahora, con respecto a la conversación, no le alcancé a escuchar a Jorge la reflexión que estaba haciendo, porque se me desestabiliza la conexión. Si tú me repites, Rodrigo, algo de eso. Claro, Jorge enfatiza, digamos, y corrobora el papel que tiene la poesía como su función, digamos, su función viva dentro de todo lo que es el recordar esto de una forma más sensible, ¿cierto? Mucho más sensible de lo que puede lograr, de lo que puede hacer, digamos,
la historia, que es un poco más fría, sin un duda. poco más, entre comillas, objetiva, ¿cierto? Entonces, pero a ver, lo que sucede es que la poesía va contra el vaciamiento de subjetividad, digamos, que de alguna forma eh, se pretende Oye, imponer, ¿no? pero yo tengo que decir que la poesía no es un poema escrito en un papel, ¿ya? Eso es un texto, eso es un relato, una narración, en fin, más o menos sensible. La poesía está viva. Cuando tú hablas de poesía, estamos hablando de hechos como este, por ejemplo, ¿no es cierto? En una Claro, videoconferencia, en la inestabilidad misma, ¿no es cierto? Equilibrándome en la, en el precipicio de la no comunicación, se puede decir, ¿no? Estoy al borde de que les comprendo, no les comprendo lo que me dicen, entonces tengo que empezar un soliloquio y tengo que comenzar con un monólogo hablando de poesía para poder sintonizarme con ustedes. Y en ese sentido, los poetas, lo que podemos decir a la gente que hace poesía, al que no le gusta denominarse como poeta, la gente que hace poesía, que vive la poesía, estas cosas son totalmente, digamos, son normales. ¿Ah? No, no es el ser poeta no es un personaje que sacas de su propia novela, ¿no? O literatura. Es una mujer que trabaja, ¿no es cierto?, que viene de vuelta del trabajo en un auto atrás, atrapada entre el medio de unas redes con parcas y con cosas. Entonces, estoy aquí hablando de poesía y esto es poesía también. ¿Cómo le explicas a un niño que un texto es el resultado de una experiencia como esta? claro. Haciéndolo vivir por esta experiencia, ¿no? Haciéndolo pasar por esta experiencia. Haciéndolo vivir de su sueño Uy, y se nos fue. después narrarlo. Ay, Si tenemos que darle un orden a las cosas, tanto como la vida de una feria libre, todas las circunstancias que eso significa. Las peleas por las calles es una de las cosas, no, pero también el mal tiempo que no te permitía levantar las carpas, ¿no es cierto? También los problemas con las municipalidades que de pronto se les ocurre cerrar la calle y que hacen trabajo. O sea, todo eso se vive antes de escribirlo, ¿ya? Y para mí eso es poesía, la comunicación entre la acción y la forma como uno lo comunica, que puede ser narrativa, puede ser lo que sea. ¿Por qué poesía? Porque tú estás captando en esencia lo que está sintiendo tu corazón en ese momento, ¿ya? Entre el hecho y entre el caballo y el galope, ¿no es cierto? Hay un movimiento que es difícil de captar y la poesía puede incluso sublimar eso, ¿no? Pero ahora, eh, para el golpe, por ejemplo, para todo lo que vivimos después del, de todo de esta locura de genocidio, se puede decir, de matarnos unos con otros, eso es para hablar de eso se necesita haber vivido eso. Claro. Es difícil poder narrarlo de oídas. Yo venía conversando con un joven en el taxi el otro día en un colectivo y le pregunto, oye, ¿tú conoces esta canción? Y le tarareo un poco una de Víctor Jara, ¿no? Y yo le digo, ¿conoces a Víctor Jara? No, me dice, un muchacho de segundo medio. Uf, ¿Y esta canción la has escuchado? No, tampoco. Ya le dije, fíjate que aquí donde vivimos, yo vivo en el campo, está Lonquén, sí, nuestros muertos de una forma sin ningún motivo, ¿cierto? Porque ellos alguna vez soñaron con tener algo propio, ¿ya? Irse la tierra entre todos. Y eso les costó la vida. claro. No Más tiene que más, idea, los muchachos ahora no tienen idea, ¿te fijas? Entonces hay que claro, recordarles, hay que volverles a pasar por el corazón, eso es recordar, ¿cierto? culpa nuestra. Volverles a pasar por el corazón la historia que nos costó a nosotros tanto, o sea,
nos costó la censura, nos costó la persecución, nos costó escondernos, hablar de cosas, incluso hasta escuchar a la Violeta Parra en ese tiempo era censurado. ¿Ah? O sea, no podías escuchar tu música porque de inmediato los vecinos te acusaban y te Rodrigo, venían a el buscar. problema Fue de una que época absurda, entonces todo lo que pueda... Sí, Jorge, no sé, Sí. no sé. digo a Rodrigo que vamos a tener problemas con el tiempo, porque tenemos una hora de... Sí. Marión querida, muy interesante esta idea tuya de esta simbiosis entre poesía y memoria viva. Muchas gracias por esta reflexión. Yolanda, ¿algún otro texto que quieras leernos? Bueno, yo como voy a leer algo cortito que se llama Letras al Sur. Letras al Sur, no, Letras para el Sur con tinta de exilio. Distancias insalvables en tierras extrañas. Amargos vinos en copas ajenas. Heridas abiertas que dejan huellas en todos los caminos. Te piden que olvides, que des vuelta la hoja, que vivas tu vida. Evocando al sur, escribes con la misma sangre que brota de tus llagas. Yo tenía 25 años cuando fue el golpe de Estado, así que imaginen. Claro, ya una edad de plenitud, digamos, y tuviste que Sí, vivirlo en esas circunstancias. sí, así es. Es terrible. Gracias, Yolanda. Un placer. Yo te dejo la palabra ¿Sí? Sí, a tu texto. un poema muy cortito, dedicado a mi padre, se llama Tejido. Me hablan los vencidos, padre, en un suspiro que da muerte. Me habla el poema no escrito. Ayúdame a corregirlo, como si corrigiéramos la vida. Estoy medio ciego, por eso me costó un poquito. La letra es muy chiquita. Muy bello, muchas gracias. Rafael, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, de mi libro Papeles Rotos, que lo publiqué en el 2016, bueno, que es un montón de reflexiones sobre la vida y, bueno, también sobre lo difícil de la vida. Y dice, un poema intitulado, Pobreza al escribir una carta, refugiado en la memoria, esperando en este pueblo algo nuevo, camino 10 cuadras ahorrando para un almuerzo. Pobreza porque uso palabra de otros, porque olvidé mi lenguaje. La vida, ojos cerrados, despertar las depresiones, intentos suicidas en las mañanas, antes del trabajo. Pobreza la tierra, pobreza el agua, las cosas, la vida un cuerpo deforme y la caridad nunca llega. Bravo. Gracias. Bravo, sí. Un texto bastante también ad hoc a toda la reflexión que hemos hecho esta noche. Jorge, ¿algo más que agregar? Ya casi la hora de cierre. Claro, tenemos menos de una hora en realidad con el programa, así que tratamos de hacer lo más que podemos. Yo pienso que ha sido muy bueno, muy interesante, muy valioso. Se han dicho, se han vertido conceptos también muy interesantes que remueven, que estremecen, que deben quedar ahí. El esfuerzo que hacemos de dejar una semilla y que vaya quedando para otra gente que nos sigue, que nos acompaña en esta travesía, ¿no? Yo quiero agradecerle a usted. El programa, como le digo, va a quedar subido el día lunes y lo vamos a compartir, queda en YouTube. Queda en YouTube y está bajo los conceptos que hemos vertido del inicio, la poesía no olvida. Yo les agradezco de todo corazón. Y no sé, Rodrigo, si tú quieres decir algo más para cerrar. Por supuesto, yo me sumo a los agradecimientos. Gracias, Yolanda, que nos acompañaste desde Canadá. Gracias, Marión. Gracias nuevamente. Gracias, Marión, que nos acompañaste desde un viaje movedizo, ¿cierto?
Gracias, Giovanni, gracias, Rafael, por sumarse a este evento, que es un evento coral, digamos, que es 50 años, 50 poetas, la poesía no olvida. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.